Buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Un gusto saludarles nuevamente. Hoy día estamos retomando nuestros podcasts. En este 2024, les decía, retomamos estos trabajos que veníamos haciendo a finales del año anterior. Quiero aprovechar para desearles un buen año, que este 2024 sea magnífico, sea grandioso y que tengamos la fortuna y la oportunidad de hacernos, de fabricarnos un buen año. Que sea mucho mejor que los anteriores. Además de esto, déjame decirle que hoy día vamos a hablar de un tema muy importante, que nos lleva a salir un poquito de lo jurídico y darle un poquito de importancia, de relevancia a las soluciones, no mediante el rubro de un procedimiento penal, sino más bien cómo no llegar a esas instancias y poder tener una buena solución o una solución aceptable para las partes en las diferentes situaciones que se presentan de ámbito jurídico. Y por ello es que tenemos como invitado a una gran persona, a un gran amigo, un maestro que inició con nosotros en Imposipe. Si no mal no recuerdo, debió de haber sido el 9 de febrero del 2009, cuando Imposipe tuvo su primera clase. Y desde Monterrey vino a acompañarnos a esta primera clase mi estimado amigo y maestro Rubén Cardosa Moirona, que hoy día doy la bienvenida. Bienvenido, ¿cómo estás? Guillermo, muchas gracias. Un honor y un privilegio estar contigo aquí en esta aventura de hacer podcast. Qué padre, muchas felicidades. Y gracias por esas palabras tan bonitas. Y igualmente a todas las personas que están siguiendo este podcast, mis mejores deseos. Y qué padre que arranques el año hablando de mediación y estos temas de la solución colaborativa de conflictos. Nuevamente, muchas gracias. Un privilegio ser parte de la familia del Imposible. Tú fuiste el que empujaste la mediación en México, ¿no? Fuiste el precursor de la mediación, sobre todo en Nuevo León, ¿no? En donde estabas por allá una década anterior, ¿no? Sí, me tocó fundar algunos proyectos de mediación. Digamos que estuve dentro de un movimiento inicial en México que se empezó a gestar allá a finales del siglo pasado, por allá en el 99, 2000. Yo me subo a este barco en el 2000 y empecé a empujar primero un programa en Baja California Sur, en La Paz, de donde soy originario, y después en Nuevo León en 2005, que es también como mi tierra adoptiva, y he tenido la fortuna de poder estar en digamos, desde los inicios, desde la gestación de todo el movimiento mediador en México, y la verdad es que ha sido un viaje muy padre, ha sido una aventura llena de muchos retos, porque hemos tenido que literal navegar contracorriente, porque no siempre ha sido bienvenida la idea de mediar, y el gremio más resistente paradójicamente ha sido el nuestro, el de los abogados. Sí. Entonces, y a veces también incluso dentro del gremio de abogados, la resistencia ha venido desde operadores del sistema de justicia, que dijeron, sí, pongo un centro de mediación como moda, pero con 3 mediadores, y para una ciudad de 2 millones de habitantes, pues de repente como que es complejo, ¿no? Entonces sí, ha sido una aventura muy padre, me tocó estar desde los inicios en esto aquí en México, y pues la verdad es de que he tenido muchísimos aprendizajes y muchas experiencias muy, muy, muy buenas. Fíjate que hace unos días, a finales del año anterior, que estuvo con nosotros aquí en este mismo podcast, doctor Mijael Champo, hablábamos precisamente sobre el tema de justicia restaurativa y tocamos el punto de la mediación. Hablamos de ti y hablamos también de Paco Ramírez, a quien le mando un saludo también, igual que el doctor Champo. Y hablamos sobre que en procuradurías regularmente, bueno, por lo que es Baja California, Suiza, vas a presentar una denuncia y primero te mandan a mediación, ¿no? Es lo que se sabe. Sí. Pero finalmente, en aquellos tiempos que recuerdo, te mandaban a mediación y les dio a Fiscalía en aquel tiempo por abrir centros de mediación por todos lados, ¿no? Que era finalmente con la intención de evitar llegar a la denuncia, formalizar la denuncia, ¿no? Pero que finalmente no era tampoco una mediación, era más bien una conciliación. Sí.
¿Qué es la mediación, mi estimado Rubio? Mira, para que nos están escuchando. Sí, y eso es una pregunta muy importante porque sí hay una distinción formal entre conciliar y mediar. Yo recuerdo ese proyecto de un ex procurador, no sé si era fiscal, Era procurador. Era procurador De Baja California. De Baja California, exactamente, que él puso un proyecto muy, muy grande, ¿no? Pero sí llegué a oír que no siempre se mediaba, sino se conciliaba. En la mediación es una forma de intervenir en un conflicto en el que un tercero, neutral, imparcial, desde luego ajeno a la controversia, trata de que las partes que viven un conflicto, como lo puede ser el que se ha tipificado como un delito que ha llegado a encuadrar una figura delictiva, lesiones, fraude, abuso de confianza, el que tú me digas, el mediador, este tercero neutral, trata de que las partes puedan dialogar respecto al conflicto inherente a esta relación que derivó en un fraude o en lesiones o en abuso de confianza, para que las partes por sí mismas puedan encontrar respuestas a este conflicto que no sean la sentencia, es decir, que no, para que no llegue y no, digamos, el proceso penal hasta un punto en el que se tengan que resolver por un juez, sino que las partes lo puedan resolver antes por sí mismas. Y la diferencia con la conciliación es que el mediador no le dice a las partes qué hacer, no les hace propuestas, no les sugiere, no las sermonea, ni las amenaza, No ni las nada, encamina. no las encamina exactamente, ¿no? Entonces, sino que busca a través de diversas estrategias como hacer preguntas, reformular la comunicación negativa, tratar de hacer diversos encuadres o reencuadres de las narrativas de las personas, busca que ellas puedan caer en cuenta de que tienen esas respuestas y que pueden hacer las propuestas respectivas. Y no es sencillo, porque si tú tratas de que dos personas puedan ponerse de acuerdo cuando están en posturas encontradas, Están en conflicto, ¿no? están en conflicto y una parte dice, págame 1 millón, y la otra parte dice, te voy a pagar 100,000 si quieres. Entonces estamos, digamos, muy polarizados. Parece como una tarea imposible o titánica si no les digo qué hacer o si no les digo lo que dice la ley. Pues no es imposible, no es sencillo, pero sí se puede hacer porque el mediador va, digamos, desmenuzando las narrativas de las partes, el conflicto, trata de que cada parte vea desde el punto de vista del otro la misma situación. Haz de cuenta, trata de hacer que se pongan en los zapatos respectivamente uno del otro, buscar empatía. Y esto logra destrabar muchas cosas y logra que eventualmente las partes se pongan de acuerdo. No siempre ocurre, pero en México, más o menos de las personas que se sientan en la mesa a mediar se ponen de acuerdo en promedio como el 70%, es decir, 7 de cada 10. Y eso es muy bueno. 7 de cada 10 conflictos, yendo a mediación, evitas echar a andar el mecanismo jurisdiccional. Así es. Lo que significa o se traduce en un ahorro de tiempo, se traduce en un ahorro económico, Así dinero, en horario de trabajo, en horas de trabajo, horas de personal, y se traduce en el bienestar o en la paz o tranquilidad de los participantes. Así es, porque a veces la sentencia no deja contento a nadie. Claro. A veces la sentencia ni siquiera el que ganó se llevó todo lo que quería, y además de que se llevó 3 años en poder litigar el asunto para medio obtener algo de lo que estaba pretendiendo, ¿no? Entonces, y en mediación, ¿no? En mediación te lo vas a resolver en 3, 4 semanas, cuando mucho. Hay mediaciones difíciles, por ejemplo, se media también en materia familiar, civil, mercantil, prácticamente en todas las materias, y hay mediaciones de divorcio, donde a veces el pleito es muy fuerte, hay muchos bienes, hay que hacer una liquidación, y se puede llevar varias semanas, pero no años. Entonces, y desde luego eso genera un ahorro considerable, pero regresando al punto, la resolución deja satisfechas a ambas partes, a diferencia de la sentencia, que a veces ni siquiera el que ganó se llevó todo lo que quería. Entonces, esto es una gran ventaja porque de alguna manera las dos partes tienen un índice de satisfacción más grande y digamos que las dos partes no juegan a perder, sino a ganar. Claro. Porque a veces el pleito te lleva a callejones sin salida en que todos pierden.
y incluso el que gana termina perdiendo algunas cosas, ¿no? De repente pierden prestigio, de repente reputación, imagen y dinero. Entonces, y la mediación te lleva a escenarios en donde las partes pueden encontrar pautas en los que los dos ganen, haciendo, digamos, negociando cosas que a veces no son tan visibles. Para alguien puede ser de mucho interés la imagen y para otra persona el tiempo. Y, o sea, yo sí te quiero pagar, pero necesito tiempo. Y si para el otro dice, bueno, yo no me quiero ver en un pleito, en un juzgado, te puedo dar tiempo si me firmas documentos, llegan a un acuerdo. Entonces, claro. Y eso es bastante bueno, ¿no? Por supuesto. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Dice viejo, más vale un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Pero aquí es un buen arreglo. Un buen arreglo. Aquí, digo, finalmente, ¿no? Cambiamos un poquito la propuesta y dice, más vale un buen arreglo que un mal pleito, que un buen pleito. Hay algo que quiero precisamente te decía este dato de 7 calles se ponen de acuerdo. También sí hay un problema, que ese es un déficit y un reto para nosotros, quienes trabajamos en los proyectos de mediación en México, y es hacer que las personas se sienten en la mesa. Porque ahorita te doy un dato, de los que se sientan en la mesa, 7 calles se ponen de acuerdo. Pero de los que piden mediación para que se vengan a sentar en la mesa, solo la mitad se quedan. La otra mitad no se sienta en la mesa. ¿No acuden? No acuden. No acuden. Porque no es obligatorio. Ok, entonces, independiente de la cifra negra, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Independiente de la cifra negra, exacto. Del 100% de los que acuden a denunciar que acuden a presentar una denuncia, ¿qué índice o qué porcentaje de esos que acuden a presentar una denuncia están de acuerdo en asistir a mediación? Es bajo, es más o menos a nivel nacional, de acuerdo con ahí sí hay un problema y hay un déficit, porque hay una tendencia de las fiscalías en nuestro país a querer judicializarlo todo. Y puedo entender a veces cuáles son los motivos, y porque la gente a veces dice, es que yo quiero ver a la persona en la cárcel. Claro. Se dice coloquialmente, la gente quiere ver sangre, entonces quieren ver la cárcel. Pero también en algunos estados hay también la idea esta de que si judicializo estoy generando una mayor percepción de justicia, cuando no necesariamente lo es. Entonces, y como hay esta consigna de judicializar, muchos no se van a mediación. Entonces, de acuerdo a datos de México Evalúa, se está yendo a mediación algo así como el 10-15% de las carpetas. 10-15% de las carpetas van a mediación. De ese 10-15%, el 70% se ponen de acuerdo. Sí, sí. El 70% se ponen de acuerdo. Ahí sí es alto en esa parte, pero es el 10-15% de los que acuden, vaya. Exacto. O sea, de cada 100 delitos, vamos a pensar, de cada 100 delitos que se dan, 10 o 15 acuden a mediación. De esos 10 o 15, pensemos que son 15, bueno, quizás, no sé, 10 personas se ponen de acuerdo. Sí, son datos de México Evalúa. Ajá. Y que también, pero que además México Evalúa los saca de INEGI. Ah, bien. Entonces son oficiales. Nos ahorramos un procedimiento penal completo en 10 personas de cada 100. Así es. Sí, estamos de acuerdo. Así es. Con mediación, porque también hay otros... medios alternos de solución de conflictos en general, ¿no? Exacto, es decir, lo que sea un acuerdo reparatorio, porque hay otros que están en suspensión condicional, que también es una solución alterna, pero la suspensión condicional no siempre se trabaja a través de procesos de mediación, sino que más bien los acuerdos reparatorios, más archivo temporal, así es. ¿En qué tipo de delitos se aplica la mediación? En todos aquellos que se persiguen de querella, en delitos culposos, es decir, para los quienes nos siguen, para aquellos donde no hay una intención del agente un que choque, comete el delito, un choque, todos los viales se pueden ir a mediación. Patrimoniales cometidos sin violencia, como fraude, robo simple, daño a propiedad ajena. Que son de querella en general, que no se graven, ¿no? Exacto. Y el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene 2 catálogos para esto. Uno que es para suspensión condicional, que en Nuevo León estamos trabajando muchísimo para que lo que se vaya a suspensión condicional, el plan de reparación del daño se trabaje a través de mediación. Ah, vaya. En lugar de que se negocie 15 minutos antes de que inicie la audiencia en las rodillas entre la Fiscalía y la Defensa, mejor que pasen con un mediador, la víctima y el imputado se pongan de acuerdo con la asistencia de sus abogados
y puedan ponerse de acuerdo, y así cuando llegan a la audiencia será una audiencia rapidísima, ya tienen un acuerdo muy claro, y quién mejor que el propio imputado y la víctima para poder determinar las obligaciones por cumplir y el plan de reparación del daño, ¿no? Entonces, queremos llevarlo también por ahí, y aquí son delitos cuyo término medio aritmético de la pena no sea mayor a 5 años. Entonces, que también, como lo dices, no son los delitos más graves, ¿no? Para esos no hay mediación si lo van a utilizar como salida alterna. ¿Se puede hacer mediación un delito grave? Sí, y sí, solo sí, la persona que cometió un delito ya está compurgando una condena de prisión, pero eso es un tema más como el que platicaste con nuestro buen amigo Mijael Champo, como de la justicia restaurativa. Sí. Y que de hecho también estamos por desarrollar en Nuevo León todo un proyecto para procesos restaurativos en ejecución de sentencia, que requieren una preparación más amplia porque no es sencillo sentarte con la víctima de un secuestro y el victimario, ¿no? Es difícil, ¿no? Es difícil, pero se puede hacer. Y tú te preguntas, bueno, ¿y para qué lo querrá alguien hacer? Entonces, a veces las víctimas necesitan ciertas respuestas que solo su victimario se los puede dar. Y es restaurativo, no van a volver a hacer las cosas como eran antes, pero sí puede encontrar cierta paz, cierta tranquilidad a la hora de escuchar al victimario arrepentido, que está compurgando la condena, que está llevando un proceso terapéutico, psicológico, y que le da sus razones de por qué actuó como actuó hace 15 años. Digo, qué bueno que 15 minutos antes de llegar a una audiencia están las dos involucradas, las dos partes, y que 15 minutos antes les digan, pueden ponerse de acuerdo, va a ser con un mediador, pueden vivir con esto, sí, podemos vivir con esto, y tú, yo también puedo vivir con esto, se acabó, no hay audiencia, se acabó y soluciona todo. Esa es una parte, esa es la parte social, sí, la parte de la sociedad. Y lo toma, bueno, vamos a pensar que lo toma bien, ese de 10-15% lo toma bien, y el 70% accede, y el 70% lo toma bien y le resuelve por mediación. Sí. Pero bueno, ¿cómo lo toma el abogado litigante? Porque aquí es una postura diferente con el abogado litigante, porque luego se escucha, es que sí se van a mediación, pero nos quitan la chamba, ¿no? Ese es precisamente el gremio que ha sido más resistente. El abogado litigante. El abogado litigante de repente dice, nos van a quitar el trabajo, nos van a reemplazar, y hay ciertos miedos que se llegan a tener, incluso de que van a perder dinero. Y yo le diría a los abogados postulantes, a los litigantes, a las y los litigantes, que esto es al revés. Ellos pueden ganar mayor prestigio si se preparan como mediadores, claro, o si llevan con un mediador profesional y certificado sus asuntos, y ellos de todas maneras pueden cobrar. Y en lugar de aventarse un litigio de 2-3 años, pueden cobrar, a lo mejor no los 180,000 pesos que han cobrado, los 300,000, pero pueden cobrar 25,000 en 2 semanas. Sí, sí. No vas a cobrar 10 en 3 años, en un año, pero puedes cobrar 2 en 2 días, o sea, en 2 semanas. O sea. Entonces es una cuestión de hacer números. Claro. Y sabes que además, Guillermo, van a ganar prestigio, porque claro, están, imagínate, y van a tener clientes satisfechos, porque va a decir, oye, mi abogado me ayudó a resolver el asunto en 2 meses. O sea, sirves como un punto de referencia, ¿no? Exacto. No, es que mi abogado lo resuelve rápido, ¿no? De inmediato, rápido, me da solución. Exacto. Y quedas contento, sí. No, a lo mejor no gané lo que pensaba ganar, exacto, pero estoy bien. Y con los mismos efectos de una sentencia, porque en materia familiar y civil aquí en Baja California, y familiar, civil y mercantil, el convenio tiene carácter de cosa juzgada. Eso quiere decir que tiene valor. Entonces, y tiene valor idéntico al de una sentencia, pero aún más allá de una sentencia ejecutoria, una sentencia firme, una sentencia contra la que ya no procede ningún recurso. Entonces la gente tiene la certeza del ejercicio de sus derechos y los puede hacer valer contra terceros en cualquier lugar. Y muchas personas no lo saben. Y entonces, al ser equivalente a una sentencia, la Corte ha dicho, el convenio mediado tiene la misma dignidad que la sentencia dictada por un juez, en términos de derechos humanos. Entonces, la misma dignidad, imagínate nada más. Entonces, y no solo es, además del tema de dignidad, que es fundamental para la teoría de los derechos humanos y para la práctica de ejercicio y tutela de los mismos, está la seguridad jurídica. Tú puedes tranquilamente hacer un convenio con un mediador a sabiendas de que ese convenio, si se llegara a incumplir, puedes ir ante un juez y pedir que se ejecute y lo tiene que ejecutar. Claro. Rubén, ¿qué tan fuerte está implementado hoy día la mediación dentro de las fiscalías? En las fiscalías... Te hablo a nivel México, a nivel nacional. Sí.
Hay, es variopinto, digamos, hay fiscalías que tienen un avance y un desarrollo impresionante, en donde se trabajan muchísimos asuntos, por como Durango tiene un avance sí, muy amplio en cuanto a carpetas que se van directamente a mecanismos alternativos. Digamos, el dato que te va a hacer es una media nacional, sin embargo hay estados donde tienen un desarrollo muy amplio, ¿no? Guanajuato, entre otros más. Hay un conocimiento claro, pero no hay estructuras operadoras grandes, porque se sigue apostando más a la judicialización, es decir, la unidad de tramitación masiva y a judicializar. Entonces, hay una obligación legal de tener un órgano operador de mecanismos alternativos que debe tener además una unidad de seguimiento para vigilar que los convenios se cumplan. Entonces, todas lo operan, pero no hay uniformidad en el país y se opera, digamos, con distintos niveles. Incluso a nivel federal, la FGR tiene facilitadores, tiene mediadores que llevan asuntos de robo de energía eléctrica y cosas por el estilo, ¿no? Pero también son un puñado, son unos cuantos. Entonces sí hay en todo el país, hay gente muy bien preparada, pero también hay rotaciones de personal y como tienen que estar certificados por ley, y si se mueve ese personal se van quedando con menos mediadores y se van debilitando las estructuras. Entonces el reporte anual que hace México evalúa sobre el seguimiento al sistema de justicia penal de corte acusatorio desde que estamos con los sistemas de consolidación, ha marcado este déficit y este problema como una constante, es decir, no están fortalecidos los sistemas y son muy desiguales. Hay estados en los que tienen un desarrollo impresionante y otros que es muy bajo. ¿Esto que sea falta de atención por parte de los estados en particular o a nivel federal? ¿Qué crees tú que es lo que impera hoy día? En este rubro que me dices que no hay uniformidad en cuanto al avance en los estados, vaya, no es parejo. Yo creo que es federal. Lo que pasa, como son esferas distintas de competencia, sin embargo, todas, a nivel de fiscalías, todos coinciden en la Conferencia Nacional de Fiscales y Procuradores, ya no más quedando procurador, todos los demás son fiscales, y todos coinciden en esa Conferencia Nacional en donde hacen esfuerzos para desarrollar política pública y política criminal. Sin embargo, no siempre terminan permeando porque la preocupación constante está más enfocada a todos los temas de investigación y de judicialización y de cómo comparecer en los litigios cuando son una parte muy pequeña de lo que se llega a juicio oral. Exacto, entonces yo creo que las baterías deberían estar enfocadas en otro lado. En cómo sí llegar a mediación, en cómo sí solucionar mediante la mediación y no echar a andar todo el aparato jurisdiccional para efecto de darle solución a un robo de un champú, de un jabón, de unas papitas, ¿no? O sea, sí. Finalmente que es mucho mayor desgaste que lo que puede, que lo que va a ocasionar. Nada más el costo económico de la hora de una sala de audiencia de juicio oral, para la vinculación, te cuesta, pero cientos de veces más que el champú que se robaron en el Walmart. No, y además, ese es en el rubro del órgano jurisdiccional, ¿no? Y del ministro público. Sí. Pero si te vas un poquito más allá, nos vamos un poquito más allá, si abundamos, ¿cuánto es el costo en el sistema penitenciario? Además, o sea, tenerlo recluido dentro del sistema penitenciario, ¿cuánto cuesta? Exacto, ya sea por una medida cautelar o sentenciada. ¿Y cuáles son las consecuencias para la persona que recluido, ¿no? Obviamente, sí. Entonces, sí le apostaríamos, o sea, sería bueno apostarle a lograr mediación, siempre y cuando sea viable. Siempre sea. Exacto, y hay que decir algo que creo que es muy importante. El hecho de ir a mediar no quiere decir que hay impunidad. Al contrario, se está abordando el conflicto, se está enfrentando y agarrando de raíz y va a haber responsabilidad, no penal, sino responsabilidad que se asume directamente por el imputado o por la persona investigada, para que cumpla, pague e incluso pueda hacer cosas en beneficio de su comunidad y beneficio de él que le puedan ayudar a enderezar el camino, ¿no? Cuando han dado mal. Rubén, ¿quién puede ser mediador? Prácticamente cualquier persona en materia penal tiene que tener licenciatura
pero puede ser un psicólogo, psicóloga, trabajador social, abogada, abogado, que debe llevar una formación que la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, así se llama, tiene ese nombre largo, precisa que se estudie en un curso de 180 horas y que se certifique. Es decir, hay que pasar unos exámenes para poderse certificar, más tu profesión de origen que puedes llevar en materia penal. En materia civil, familiar, hay estados como Nuevo León donde no te piden una carrera de origen. Ahora ya se va a pedir y ahora tenemos que esto es actualidad. Se aprobó en diciembre, el 17 de diciembre en el Congreso de la Unión, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Y esa sí precisa una carrera de origen para poderte certificar como facilitador, que le llaman al mediador, en términos así, un término genérico que tiene la ley. No es todavía derecho vigente, no se ha publicado por el Ejecutivo, pero ya está aprobado en el Congreso de la Unión. Y esta es ley marco, es decir, no va a abrogar las leyes en los estados, sino que nuestras leyes en Nuevo León y en Baja California se van a tener que adaptar a este nuevo marco jurídico. Bien, entonces, si eres abogado puedes ser mediador, si eres psicólogo puedes ser mediador, si eres trabajador social, si eres ingeniera o ingeniero puedes ser mediador. Cualquier ¿es requerida la licenciatura? Se necesita tener una licenciatura. Ok, se necesita tener licenciatura. Bien. Así es. Mediación particular. ¿Hay mediación particular? Hay mediación privada. La mediación es también particular porque es particular. La mediación privada o particular se da por personas que se preparan como mediadoras, se certifican sus estados. Aquí en Baja California tuvieron un primer proceso de certificación aquí se llama Centro Estatal de Justicia Alternativa, creo que se llama, ¿no? Del Poder Judicial. Ya tuvieron su primer proceso de certificación, que bueno, la ley es de 2009 y finalmente se animaron y se echaron el tiro de certificar. Y eso es muy bueno, porque tú vas abriendo el acceso a la justicia no solo a través de mediadores públicos, sino también de mediadores privados, porque no faltará la Kikis Corcuera y el Juan de Rivadeneira, que no quieren ir al centro público, sino que quieren mediar en un lugar con un mediador certificado, en lo privado, porque no quieren que nadie vean que están divorciando y están en todo su derecho. Y además hay mediadores privados muy especializados en temas muy técnicos de construcción, a cuestiones empresariales, de sociedades mercantiles, etcétera, ¿no? Entonces, el mediador privado está certificado por los poderes judiciales en México en el marco de la nueva Ley General de Mecanismos Alternativos. Cuando se llegue a publicar, también trae esta misma constante de que los poderes judiciales vamos a seguir, porque yo trabajo en un poder judicial como director de Nuevo León, vamos a seguir certificando a los mediadores privados. Y esto, como te decía, amplía el acceso a la justicia, porque como la mediación, el mediador no decide por las partes, ni dicta una sentencia, ni resuelve un caso, sino que son las partes las que deciden por sí mismas. Digamos que en lugar de que el Estado expropie el conflicto y lo resuelva a través de jueces, se lo regresa a las partes para que las partes lo puedan resolver. Entonces perfectamente puede entrar la figura de un mediador privado particular que va a atender un caso, porque al final del día quienes van a decidir van a ser las partes, al igual que con un mediador público. Entonces es una figura muy muy buena que está creciendo en México. Este nuevo marco regulatorio que entrará pronto en vigor en nuestro país cuando se llegue a publicar en el Diario Oficial de la Federación, privilegia la mediación privada y hoy en día solo en 16 estados de la República tenemos mediadores privados, los otros no los tienen. En algunos casos porque la legislación no lo contempla y en otros porque aunque lo contempla la legislación no se han querido aventar el tiro de certificarlos, no han sabido cómo hacerlo, no lo sé, pero ahora ya es obligatorio o va a ser obligatorio y todos los estados van a tener que establecer estos procesos. Entiendo, Rubén, la mediación privada. Entiendo la certificación. Sí. ¿Qué tanto valor jurídico tiene una mediación privada? El mismo que te hace un mediador público. El mismo valor que te hace el mediador de Procuraduría, Fiscalía o el mediador de Poder Judicial, ¿ese mismo valor? Así es, nada más que sí tienen que llevar el convenio para que se pueda registrar. Okay. Y una vez registrado, como si llevaras una inscripción, exacto, entonces adquiere el valor de cosa juzgada. Entonces, en el marco de lo que viene, porque ahorita es muy disímbolo en todos los estados. ¿Quién puede certificar un mediador privado?
El Poder Judicial. Solamente. Nada más. Pero en este caso de Baja California, el Centro Estatal de Justicia Alternativa es quien puede certificar un mediador privado. Es el único ente autorizado para hacerlo. Y el proceso aquí entiendo que es gratuito en Baja California. Y hay estados, como en la Ciudad de México, donde sí cuesta dinero. Para certificarte como mediador tienes que pagar algo así como 60,000 pesos. Para certificarte como mediador. En Baja California es gratuito. Sí, como en Nuevo León también es gratuito. Bien. Entonces, ¿tú crees, entiendo, que es conveniente que un abogado o un psicólogo se certifique como mediador? Pero por supuesto, porque amplías tu abanico de oferta de servicios, como si tú tienes un despacho y tienes a 2 abogados de tu despacho, o tú mismo, tú dueño del despacho, titular te certificas, estás ofreciendo a tus clientes más opciones, no solo la puerta del litigio, sino también la puerta de la mediación. Y haces una valoración del caso y lo planteas a tu cliente y dices, ¿por dónde nos vamos? ¿Por la mediación o por el...? Sí, tienes varias opciones, ¿no? Exacto. ¿Nos vamos a ir por el camino largo o agarramos la ruta corta, ¿no? Exacto. Lo resolvemos inmediatamente. Lo podemos resolver, sí, pues si tú puedes vivir con eso, lo podemos resolver. Si tú puedes vivir de esa manera, no tienes problema, podemos resolverlo en 2 semanas. Si tienes problema, pues bueno, nos tardará 1 año, 2 o 3, no lo sé, pero vamos a resolver. Y también falta que la otra parte se quiera sentar. Ah, claro. Sí, es voluntario. Sí. Pero regularmente me imagino que primero, la primera es el ofendido, ¿no? Así es. Yo creo que el primero que tiene que acceder es el ofendido, ¿no? Exacto. Y en materia penal, pues al imputado le conviene. Sí, materia. Tiene un incentivo bastante poderoso para, no, claro. para mediar. Mejor digo que sí, todo y no voy a dar allá a otro lugar, ¿no? Sí. Entonces sí es conveniente que abogados, o bueno, profesionistas privados particulares se certifiquen como mediadores privados para efecto de que puedan desarrollar este ejercicio de la mediación que tiene valor. Que ojo, en materia penal no hay mediadores privados. Se me pasaba a decir. Vaya, en materia penal no hay mediadores privados. No, en materia penal solo son los mediadores del Estado, de la Fiscalía y de los poderes judiciales. Para casos de fraude y todas esas cuestiones, únicamente en instituciones de gobierno. Sí. Que nada impide, desde mi punto de vista, que las partes se pongan de acuerdo por fuera y lleguen con el Ministerio Público, con el defensor. Como una conciliación. Exacto, y le digan, oye, estamos de acuerdo y para que se pueda sobreseer la causa, ¿no? A través de un acuerdo reparatorio. Lo plantea el Ministerio Público, lo plantea el defensor y se acabó. Nadie impide que eso ocurra, ¿eh? Pero formalmente, solo se pueden certificar como mediadores penales la gente que trabaja en fiscalías y en poderes judiciales. Es decir, tú no te puedes certificar si eres particular como mediador penal. Pero nadie impide que hagas una mediación y le lleves tu convenio al Ministerio Público. Claro. Sí. Eso ha ocurrido siempre. Sí, claro, a eso precisamente, ¿no? Como abogado litigante, dice, a ver, pues déjame hablar con la otra parte a ver si podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Exacto. A ver si lo podemos arreglar, ¿no? Finalmente. Exacto. Ya lo arreglamos, señor secretario, señor juez, usted ya agente de Ministerio Público, lo que sea, ya lo arreglamos y llegamos a eso. Exacto. Para reparar el daño y... Vamos a reparar el daño y se acabó, ¿no? Exacto. Nos desistimos y punto. Tal cual. Eso entonces, ¿sí es procedente en materia civil? Sí, por supuesto. Y ahí sí hay mediadores privados. En mediadores privados. En materia civil y familiar. En materia civil, en materia familiar y mercantil. Y mercantil. Hay mediadores privados. ¿En qué otra materia? Laboral también, que aunque tampoco la ley del trabajo habla de mediadores, solo habla de los mediadores de los centros de conciliación laboral. Nada impide que también un abogado litigante haga la mediación o la conciliación para lo laboral y se lo presente en la ley. ¿No lo considera la nueva reforma del Código Laboral? ¿No lo considera el mediador? No, habla de la conciliación, nada más. Okay. Pero la capacitación que llevan, a mí me ha tocado formar parte del proceso de formación de los conciliadores laborales. La capacitación que llevan es idéntico a lo que hemos trabajado aquí en Imposible en mediación. Es idéntico, es evidente. Entonces, sí es importante si tenemos, vaya, los que se dedican 100% al aspecto litigio, tienes un despacho corporativo, tienes abogado litigante, bueno, es importante que puedas tú también acudir a esas certificaciones para efecto de que puedas ampliar tu catálogo de servicios. De servicios, ¿no? ¿Qué ofreces, no? Y aparte tienes la habilidad, aparte de que tienes la habilidad de mediar, ¿no? De conciliar, de mediar, de negociar, de llegar a un acuerdo antes de ir a otras instancias, antes de llevarte 1 año, 2 o 3 años en un litigio desgastante en tiempo, en lo económico, en todo, en muchos aspectos, cuando lo puedes solucionar de manera en corto plazo. Exacto. Ahora, si tú eres mediador privado,
sí tienes que establecer ciertas reglas para cómo cobrar y todo, porque ya no eres el patrono de tu cliente, sino que si te vas a ser el mediador, entonces te vuelves más neutral. Tendrías que pedir que también la contraparte pagara también honorarios, para que no digan que el que paga manda, entonces va a decir que va a inducir un convenio en favor de alguien, ¿no? Entonces, y hay reglas, hay códigos deontológicos. Aquí a un ladito en California hay reglas muy claras para incluso de cómo puede cobrar un mediador privado para evitar que tenga un conflicto de interés. Entonces, las dos partes pagan. Y si una es más poderosa económicamente hablando, pueden como prorratear los costos de la mediación. Mediano también. Exacto, sí. Así es. Michimicha. Exacto. Vamos viendo exacto, y se puede hacer perfectamente. Interesante, ¿no? Interesante, Sí. Por el catálogo de servicios que pueden ofrecer los despachos corporativos, los despachos de abogados. Exacto, porque tú dices, mi cartera de servicios no solo es litigio, sino también además de ser trámites, litigios, ofrezco mediación. En tu experiencia, Rubén, y hablo en lo particular de tu persona, en tu experiencia, ¿cómo? Yo creo que es importante. ¿Cómo recibe la gente la mediación después de un tiempo? O bueno, ¿cuál es el resultado? A ver, ¿cómo decirlo? ¿Qué tan contenta queda la gente de la mediación después de ir a mediación? ¿Quedan satisfechos? La palabra correcta es, ¿qué tan satisfechos quedan de una mediación? Nosotros lo hemos medido con encuestas de salida y es más del 98% de satisfacción. De satisfacción. Más de, es decir, estamos hablando de 99 punto no sé qué, 98.9, anda así, pero es casi 100% de satisfacción. ¿Por qué? Porque las partes se pusieron de acuerdo. Incluso los que no se pusieron de acuerdo, de entre 28% que se ponen de acuerdo, salen contentos porque dicen, me escuchó la otra parte, no nos pusimos de acuerdo ni modo, pero tuvimos la oportunidad de dialogar. Pero lo intentamos. Exacto, lo intentamos. Y el mediador estuvo siempre al pendiente, siempre buscándonos y procurándonos, lo cual no pasaba en otros entornos y en otros espacios, ¿no? Entonces, el índice de satisfacción es muy alto, muy alto. Y tú preguntas el índice de satisfacción si había un juzgado y vas a ver cuál es la respuesta. Claro, entonces, hace un momento decías, mejor dicho, nadie queda conforme con la sentencia, ¿no? Ni A ni B. A veces ni queda, ¿no? A veces ni A ni B, ¿no? O sea, ni el ofendido, ni... A ver, entonces, estamos pensando que de cada 100 personas que van a mediación, 98 de ellas dicen que estoy satisfecho, estoy muy contento, me fue de maravilla, prefiero y puedo recomendar esto para que vayan a mediación siempre y cuando exista la posibilidad por el tipo de... De hecho, una buena parte de los usuarios de los servicios de mediación son personas que fueron enviadas por alguien que ya fue a mediación antes. Ah, vaya, porque ya tienen la experiencia, que ya lo vivió. Ya lo vivió y le recomienda a su compadre, a su amigo, a su hermano, ve a mediación. ¿Qué le dice? A ver, no te compliques la existencia, te va a quitar tiempo, se va a quitar dinero, te va a quitar todo lo demás, no vas a poder asistir a audiencias. Ve a mediación, logra llegar a algo. Exacto. Por lo menos te van a escuchar. Exacto, y ya vas a tener algo. Ahora sí que a veces de lo perdido, lo encontrado, ahí lo tienes ya. Me parece muy bien. Sí. ¿Recomiendas ampliamente entonces la mediación? Obviamente. Totalmente. ¿Qué tanto éxito tiene Nuevo León en el tema de mediación? Mucho. Se ha seguido muchísimo, sobre todo en el ámbito familiar. Tenemos un índice de casos muy alto. Si bien es cierto, no es la estructura del tamaño que podría ser, porque siguen siendo todavía pequeñas en todo el país. Hay más preocupación por atender lo jurisdiccional. Es muy bien recibida y la gente negocia. Y en materia, por ejemplo, mercantil, las empresas, que allá hay muchas empresas y muy grandes, la mayoría de las empresas en Nuevo León son familiares. Y a veces el conflicto familiar se cruza con el de la empresa y pues se ponen muy buenos los trancazos. Entonces van a mediación y terminan restaurando muchísimas cosas. Y la gente queda satisfecha, pero sobre todo en materia familiar hemos tenido un éxito muy bueno y con gente que, sobre todo en temas de convivencia, custodia, divorcios, termina dejando una estela de menos resentimiento con los divorcios, quedan más tranquilos y con buenos acuerdos a futuro, pensando que van a ser pues, los papás o mamás de los mismos niños en los próximos años y quedan con una buena relación. No salen como compas, no salen como camaradas, pero sí como padres de los mismos niños con buenos acuerdos.
Y en materia penal también hemos estado trabajando muchísimo y con buenos resultados, con seguimiento para los acuerdos reparatorios, en donde cumplen y a veces empiezan a fallar, le llamamos y regresan otra vez y vemos por qué está fallando un poquito en el cumplimiento de lo que había dicho para la reparación del daño y retoman otra vez la mediación. Entonces es bastante bueno. Qué bueno. Pues me da gusto que esto sea, ojalá, digo, ya tiene muchos años esto, que yo recuerdo, 2009 por allá, cuando ya estaba incursionando esto de la mediación, que ya andabas también ahí en esos rubros que ya tenías tiempo. Ojalá que nos resulte. Y ojalá quienes nos vean, quienes nos escuchen, les interese el tema de la mediación, que puedan certificarse, que puedan actuar como mediaciones privados y que llevemos a esto a una economía procesal que se pueda resolver las situaciones mucho más rápido. No sé, ¿alguna otra cosa que quieras agregar, Rubén? Pues nada, pues agradecerte la invitación, Guillermo, por estar aquí nuevamente. También al público, pues decirles, si tienen un conflicto, no le saquen la vuelta, no le den la vuelta, médienlo, resuélvanlo, porque los conflictos no se resuelven solos y se precisa de interés y de voluntad para hacerlo, y qué mejor que lo puedan hacer mediando. Exacto, hay que tener voluntad para hacer las cosas, para arreglar las cosas. Si no hay voluntad, exacto, no se pueden arreglar. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a todos ustedes que hoy día nos escuchan, nos ven, y nos vemos pronto con otro video, con otro podcast de ese tipo. Saludos a todos, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.